Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Villota. El día de hoy vamos a evidenciar o vamos a ver las doctrinas económicas. Inicialmente, las principales doctrinas económicas son la mercantilista, fundadores de la economía política, fisiócratas, clásicos, marxistas, neoclásicos, keynesianos, estructuralistas y neoliberalistas. Para esta vez, lo que vamos a hacer es ver los primeros cuatro, ¿sí? Los primeros cuatro son los que vamos a observar: los clásicos, los fisiócratas, fundadores de la economía, y los mercantiles. Bueno, primero que todo, vamos a ver algunos antecedentes donde nos muestran que en la antigüedad principalmente se enfocaban solo por obtener lo que eran bienes y satisfacer las necesidades de los colectivos. O sea, ellos buscaban era satisfacer solo eso, comer y satisfacer esa necesidad. Vemos que poco a poco fue desapareciendo y comenzaron a verse relaciones económicas. Y otros pensadores comenzaron a cambiar esa imagen, ¿sí? Luego lo que fue Grecia y Roma fue donde se evidenció el aumento del esclavismo, ¿sí? Consecuente a la evolución del pensamiento económico. Ya no se pensaba solamente en las necesidades colectivas o los bienes, en comer y eso, sino que ya empezaron a preocuparse por el mercado, por cómo iban a hacer para vivir, cómo iban a hacer para negociar. Uno de las personas o uno de los principales fueron Platón y Aristóteles. En Roma se evidenció que ellos eran, digamos, tenían aprecio por las actividades agrícolas y ellos no hacían algo que no les produjera dinero. Tendría que producirle dinero para poder gestionar o realizar como tal lo que ellos deseaban. Si no, no lo hacían. Mientras que Platón explicaba sobre la división del trabajo, que siempre había que hacer lo que era la división del trabajo, que traería consigo más productividad para lo que se estuviera realizando. También decía Platón que la ciudad estaba dada por la división del trabajo. Aristóteles mencionaba que, o sea, él hablaba todo en función del dinero, correcto. Él hablaba todo en función de lo que era el dinero, de cómo debía ser la parte del dinero, cómo debía comportarse y cómo era el dinero. También él fue uno de los primeros que empezó a hablar del capital real. Él era una de las personas que hablaba directamente de esto. Luego, el siguiente, que es los mercantilistas. El mercantilista refleja las condiciones del capitalismo comercial y la actitud favorable para vender. Esto lo que nos muestra es que se vio muchas relaciones comerciales para esta parte, esta parte económica, ¿sí? Se vio lo que era directamente ya las relaciones, el vender, el comprar, ya esclavos, ya todo lo que había, ¿sí? Entonces, digamos que para los mercantilistas, durante los siglos XIII, XIV y XV, fue donde se gestó el feudalismo, ¿sí? Y las condiciones que predominaban en los siglos posteriores. Es decir, se empezó a ver lo que era el desarrollo capitalista. Digamos que lo que desarrolló el mercantilismo, ¿qué fue? La aparición de estados nacionales ya modernos, monarquías, la destrucción del sistema feudal, ya se destruyó como tal. Digamos que también se vio que era una doctrina nacionalista, ¿sí? Era netamente nacionalista y mucha importancia sobre los metales preciosos. Era algo que caracterizaba como tal el mercantilismo, que lo podemos definir como la doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial según directamente estos pensadores, ¿sí? Ellos solo se fijaban en los... Ahora veremos lo que es los fundadores de la economía política. Los fundadores de la economía política a fines del siglo XVII, y sobre todo en el siglo XVIII, se desarrolló notablemente la parte del capitalismo industrial, y digamos que fue la base de lo que es el capitalismo actual, ¿sí? El desarrollo del capitalismo industrial, digamos, trajo consecuencia de la evolución de ideas económicas, por lo que las ideas mercantiles que se venían trabajando anteriormente ya habían cumplido la función. Ahora era netamente económica
ya que pues las mercantiles iban como tal desapareciendo y al mismo tiempo pues surgían como tal condiciones de la realidad económica. Digamos que los pensadores, uno de los principales es el señor Sir William Petrie, que es uno de los principales fundadores de la economía política. Pues como tal él pensaba o decía que digamos que el primero, él fue el primero que trajo o que introdujo a Inglaterra el término de economía política y su principal aportación fue un esbozo a la teoría del valor trabajado, que fue revalorado por los clásicos y posteriormente por Marx. Luego en el marxismo vemos que este señor ya fue como tal modificado. Ellos pensaban que el dinero y el comercio exterior eran lo más importante para el desarrollo de una economía. Ahora veremos los fisiócratas. Los fisiócratas nos enseñaban que la creación es un excedente, ¿sí? Ellos decían que la creación era un excedente, también que la agricultura era la única capaz de producir y que, digamos, ellos pensaban, o el principal representante fue Francois Quesnay, quien es, digamos, el que escribió el libro Tableau Economique, que es el cuadro económico, en el cual pues se hizo la descripción, distribución y circulación de todo lo que eran las riquezas. Ellos pues ahí es donde hablan de la creación de un excedente. Y también, digamos que ellos hablaban de lo que era la sociedad regida por un orden neutral, ¿sí? Que debía haber un orden neutral para regirla. Ahora vamos con los clásicos. Los clásicos, digamos que esto se ocurrió a fines del siglo XVIII, donde pues se dio una serie de cambios, donde digamos las relaciones económicas predominarían lo que era el mundo capitalista. El capitalismo estaba muy anclado en ese tiempo. Y digamos, en consecuencia, las doctrinas económicas iban también a evolucionar. Digamos que llama clásico, pero iban a evolucionar. Digamos que en qué evolucionaban, en la búsqueda de las explicaciones de los nuevos fenómenos desarrollados. Digamos que algunos ocurrieron en el sobre el siglo XIX y otros sobre el siglo XXI, ¿sí? Digamos que algo que se vio fortalecido aquí fue el desarrollo de la revolución industrial y se modificó radicalmente la forma de producir, la forma de inventar y todo esto se vio modificado directamente en los clásicos. Uno de los principales personajes que dieron lo clásico fue el señor Adam Smith. Adam Smith en la principal obra que se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas en las naciones, digamos que había hablado antes en otro libro, en la teoría de los sentimientos morales, acerca de la riqueza de las naciones. Adam Smith presentó los tres principios donde se basaba el liberalismo de la economía: la libertad personal, la propiedad privada y la iniciativa de la propiedad privada de las empresas. Aquí es donde empezamos a ver ya la propiedad privada y donde ya empieza a modificarse y a venir otros modelos o pensamientos económicos que más adelante pues los veremos, pero digamos para esta presentación llegamos hasta los modelos clásicos. Muchísimas gracias.